Vámonos a Chile. Ah, O vengámonos. vengámonos a Chile ya que estamos precisamente pisando este suelo. Hay un monstruo que está referido en el lago Tolten, En el río Tolten. en el río Tolten, ¿cierto? Eso, el río Tolten, yo nunca he estado ahí, pero eso es como una de las embocaduras como del lago Villarrica, por Sí, ahí, ¿o no? el lago Villarrica, de hecho, desagua en el río Tolten y sale al mar. Perfecto, o sea, pasa por el río Tolten. Sí. Ok, se dice ahí que hay Que una además, criatura similar. que fíjate que además está conectado a otro lago que hizo noticias hace un par de años, el Colico. El lago Colico, por Donde- supuesto. donde hay una un filmación. registro de una enfermera. Ya. El rollo aquí esta es una historia muy, muy extraña. Voy a contar un poco la historia del personaje. Hay un personaje que se llama Gustave Berniori, que es un ingeniero belga Ya. que trabajó con Eiffel en París, es la torre que todos conocemos, ¿no? Y era un especialista en estructuras de metal. Él es convocado por la Embajada de Chile en 1880 y tanto en París, Ujú. porque el presidente Balmaceda quiere extender las vías férreas desde el viaducto del Mayeco hasta Tolten. Perfecto. Como este personaje sabía hacer puente y todas esas cosas, acepta y se viene a vivir a Chile. Y él escribe un diario. El libro está en está en la mayoría de las librerías, se llama 10 años en la Araucanía, que es Ya, su ya. vida. Perfecto. Acá y él Lleva una bitácora vive de... una bitácora, imagínate un francés de 20 años que se viene a vivir a Temuco, a Lautaro, a Victoria, y cuenta lo que le pasa, cuenta cómo es la vida con los mapuches, cuenta, es como, es muy es un western, es muy entretenido. Claro, entre Pues, la Araucana y... Claro. Sí, y bandidos y todas esas cosas. Y es un libro muy realista, Mm. que básicamente es un ingeniero construyendo puentes y el tren que llega, el salvaje oeste del sur de Chile. Y sin ser prejuicioso, más encima francés, que digamos poco dado a fantasía, digamos. Pero hay un capítulo muy raro en el libro, muy, muy extraño. Que está a Que pito de nada. y tú lo vas leyendo así, vas leyendo el libro, su aventura de Bernier en Chile, y de repente llegan a Perdón, Tolten. paréntesis, que en la Araucana también hay un par de capítulos que dicen, ¿y esto? Sí, un po. tipo que está escribiendo todo y de repente se encuentra como con ovnis, así Y con un como- tipo que vuela. y un tipo que huele Sí. y después sigue Fitón, como si nada. que además tenía cara de serpiente. Bueno. Raro. Y bueno, y este personaje dice, están desapareciendo trabajadores. Dicen que los ataca una gran criatura Ok. que sale del lago Villarrica y viaja por el río Tolten hacia el mar. Nos hemos organizado para ir a su casa. Y cuenta cómo organiza a su gente para ir a cazar en un monstruo. Perdón, Pa- como alguna vez se hizo en la viña que está acá muy cerca, para Ujú. ir a cazar a un chupacabra que en ese tiempo le llamaban la gárgola, Sí. porque no tenía nombre. además. Exactamente dice. Y cuenta cómo van a cazar el monstruo del río Tolten. ¿Y él di- participa? Y participa y dice que es grande, que tiene aletas en forma de rombo. O- ¿Ya? Pero salía Salía río? del agua, comía y de repente atacaba Y se ganado. movía como un lobo marino, así como y había atacado y se había comido a 2 trabajadores. dos trabajadores. Entonces él dice, fíjate que lo describe, y lo describe como una foca de gran tamaño, pero con el cuello largo. Bueno, es un plesiosaurio. O sea, a ver, espérate, si yo agarro, si tuviera aquí Le pone una foca una y imagen ponle- de platifina, Le claro, ponía así y él dice, oscuro, con aleta y se le tira el cuello. y fíjate que Berniori habla de ese animal y habla de otro animal raro. Él cuando viene llegando a Chile, está mirando por el barco ¿Ya? y describe narvales. Que son esta especie de delfines con unos cuernos de que unicornio. supuestamente solo viven en el hemisferio norte. Claro, Y si tú piensas, los chilotes tienen el mito del camagüeto, que es cierto. es un unicornio marino. Sí, es como un delfín con A lo una mejor, mezcla entre unicornio y delfín. hubo narvales en el hemisferio sur y se extinguieron. Bueno, pero Pues, volviendo al tema, Espérame, déjame entender es bien una esto. foca de gran tamaño, Es su de descripción. hábitos carnívoros, carniceros, porque él te dice que este bicho mató a dos o tres de sus trabajadores y además Y como dicen, el campo de haber quedado cebado, dicen, oye, veo que hay harto humano en la orilla, nunca me había tocado esto. y además atacaba a ganado y vacas y ovejas. Ok, y atacó animales y no logran capturarlo. Y se arranca. Ahora, en los mapuches, efectivamente existe el mito de un monstruo marino, lacustre, en el lago Villarrica y en el lago Colico en forma de serpiente. Espérame. De parte de los mapuches, porque dentro de toda su cosmovisión exquisita que tienen, este monstruo para ellos es
como dice su nombre, algo peligroso, algo que en alguna vez tuvieron que No, enfrentar? a ver, es que los mapuches, y al igual que la mayoría de los pueblos precolombinos, no tienen el concepto del bien y el mal, tienen del orden y el caos. Perfecto. Entonces, es la naturaleza actuando y que nomás. se mantienen y que tienen que estar juntos porque de otra manera hay desequilibrio. Ok. ¿Cachai? Me gusta. Y los aztecas es muy interesante eso, porque el infierno de los aztecas no es un lugar de condenación, sino es un lugar que equilibra el cielo, con el cielo. Ajá. Pero volviendo a los mapuches. Bueno, al los menos en mapuches México las serpientes vuelan y para este lado las serpientes nada. nada o andan debajo de tierra. Recordemos que los mapuches tienen un mito primordial que es el de Tentén y Caicay. Y los vilú, las serpientes del mar y del cielo. Caicay, que es el del La mar, tierra. y Tentén es el de la tierra, y cuando se enfrentan provocan terremotos y maremotos. Y sin ir más lejos, la creación del ser humano. Bueno, y las Vilú tienen descendientes más chiquititas. Ok. Y que estarían en algunos lagos y en los Lafquenes. Los mapuches, el lago y el mar es lo mismo. O sea, En las que- el Toltén sería una de las crías, uno de los hijos de estos dioses Claro, fundacionales. Claro, estáis hablando de Tentén y Caicay, son como unos kaiju, son Sí, pues gigantes, claro, como son de- monstruos de kilómetros. de kilómetros. Entonces los hijos serían unos de 30 metros. Así que, bueno, Que ya es enorme. pero efectivamente la idea, la leyenda de una serpiente lacustre. Uno tiende a decir marina, pero es lacustre. Sí, pero me es da lo lacustre mismo. porque están en los lagos. Ahora, Eh, ¿por qué paran estas cosas? ¿Por qué de repente hay sucesos tan impresionantes donde hay 2 personas, ganado fallecido, van a darle caza, todo el mundo lo ve, son capaces de describirlo, digamos, con Y lo dan como exactitud? por hecho, como Y- que No Bernoulli hay duda, dice, digamos. y tanto el ejército como todos saben que hay un monstruo. De hecho, el que lo escribe no siente que está narrando algo No, fantástico no. dentro de una crónica realista de su estadía en Chile. Eso es lo Para más- él, eso es lo lo más- topamos como quien se topa con un tigre, una cosa así. Sí, Un monstruo real. Es como que da por hecho, tú lees el libro de Bernioni y da como por hecho que sí, había un monstruo en el lago, en el río y en el lago. Claro. Ahora, ¿por qué crees tú que se extinguen esta historia y empiezan a aparecer solo esporádicamente con menos visitas que el cometa Halley incluso? Yo creo que hay hartos factores. Uno, que de repente hay criaturas que terminan siendo normales, terminan siendo identificadas y clasificadas y... Y no se hace el match con una historia Claro, anterior. pues imagínate el dragón de Komodo. El dragón de Komodo fue descubierto recién en el año 1940. Sí, y antes era como una leyenda Sí, de, aparte que es tan de feroz, grandes asesino. serpientes, de grandes lagartos. No existen y realmente sí, pues existían. Sí, ahí está. Entonces es como... A lo mejor el monstruo del lago Toltén era un elefante marino con rabia, afectado, y entonces estaba furioso y... Puede ser. Claro, el cuello largo como que... pero Claro, eso puede es raro. ser. Pero sí es carnívoro. Pero claro, y es efectivamente. grande y de repente, claro, se estiraba, se levantan y eso puede ser confundido con un cuello. Claro, porque hay que entender que la gente, por ejemplo, que ha estado, yo que sé, en Puerto Vara y que ha visto un lobo marino andando en el pavimento, es algo muy lento y todo, pero en el mar puede subir rocas con una agilidad Sí. que uno dice, ¿cómo llegó hasta allá? Sí. Una cosa tremendamente como que uno llamaría obesa, pero está en sus proporciones correctas y la verdad que se mueve sin ningún problema en su ambiente natural. Sí. Ok. Bueno, pero así como está el monstruo que ya te quiero preguntar, porque existe el registro de la serpiente marina del lago Colico, pero así similar al del río Toltén está para el lado argentino el Nahuelito, que Sí. tiene como una mirada simpática. Ahí sí que lo supieron explotar Sí, con un turismo correcto. Sí, y tú vas a Bariloche y ahí encuentras libros de buscadores de Nahuelito, hay fotos, supuestamente fotos. Claro, es como la versión argentina o patagónica de Nessie. Exacto. Y ¿Y ellos se quedan con la idea de plesiosaurio o de serpiente marina? de plesiosaurio. De plesiosaurio. Por lo menos en Bariloche Ok. te venden hasta juguetitos y es un plesiosaurio. Ok, Y al de- igual que como y de el hecho- del río Toltén, que y es de- como una foca de cuello Sí, alargado. y, por ahí. de hecho, fíjate que en la década del 40 o 50, no recuerdo bien, la ¿Mm? Universidad de Buenos Aires organizó una búsqueda. Ok. Querían capturarlo un ejemplar vivo. O sea, reconocen que puede haber Sí, más. y tú miras es muy divertido porque buscan los archivos de prensa de la época ¿Ya? y hablan del plesiosauro, no del plesiosaurio. Ok. Plesiosauro, como del plesiosauro del Nahuel Huapi. Oye, y siendo lo tremendamente turístico y hiperhabitado que es ese sector en Argentina, ¿se le ve con frecuencia o solo muy de vez en cuando? ¿Sabéis que es curioso porque el Nahuelito yo creo que
que tienen una cantidad de testimonios similar al de Loch Ness. Ah, mira. Hay gente que vive por los alrededores del lago que lo dan por hecho. No, si en el lago hay un monstruo. Oye, Igualito es real. mira, perdona que te meta en este tema, pero es siempre bien sabido que antiguos autores de ciencia ficción pareciera que en algún momento también, y propio por los temas que les interesaban, se metieron en logias secretas y todo. Entonces como que mezclan cosas a lo Aleister Crowley con magia, invocaciones. Y cuando uno lee un libro como Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y se encuentra que adentro, como en esta idea de la Tierra hueca, existe conservado todo un mundo prehistórico y que por lo tanto, si es que un dinosaurio despistado encuentra, como la película de King Kong que tú mencionabas antes, podría... ¿Es posible tal cosa? Lo que pasa es que yo no lo descarto. Es curioso porque cuando uno lee Viaje al centro de la Tierra, efectivamente, y Verne era un tipo que además participaba de logias y sociedades secretas, y de hecho ese libro está lleno de códigos alquímicos. En ese libro se describe una pelea entre un ictiosaurio y un elasmosaurio. Otro día fui a ver a Rick Wakeman, que tocaba en Santiago, y tocaba lo vi, me acordé de ti. Y tocaba Viaje al centro de la Tierra, entonces Ictiosaurus, Plesiosaurus, y tocaba la cosa. Y la cosa es que, claro, la idea de que el centro de la Tierra está poblado de animales prehistóricos no es de las películas de Legendary de Godzilla y de Kong. Eso viene de las novelas de Julio Verne, incluso algunas novelas anteriores, que sitúan precisamente que mezclan la leyenda de la Tierra hueca con la posibilidad de que existieran dinosaurios. Que los dinosaurios no se extinguieron, en el fondo. Claro, se conservaron. Se fueron al centro de la Tierra. Así como uno dice que, a ver, si la Atlántida, por ejemplo, se hundió, quizá hubo cierto cataclismo geológico que generó grietas en los dinosaurios en búsqueda de un clima más cálido que les sirva. Bueno, se fueron a su refugio. Y de hecho se mezcla la historia con la teoría de conspirativa. Y habrían sobrevivido, digamos, a la teoría del meteorito o cualquier cosa. De hecho, los diarios del almirante Byrd, que es el oficial que llega y que entra, y que supuestamente entra al centro de la Tierra. Prométeme que vamos a hacer un programa solo del centro de la Tierra. Solo del centro de la Tierra y el almirante Byrd y todo lo que después de Paperclip se terminó en el proyecto High Jump. Sí, po. Ya, porque eso es lo más... Y pasaron por Valparaíso y todo eso. Exacto, y están en la entrevista en televisión. Deberíamos hacerlo en terreno, deberíamos ir a Valparaíso. Es veras, sí, ok. Y claro, en los diarios del Byrd, él describe mamuts y animales, no dinosaurios, pero sí animales prehistóricos en este oasis. Claro, de cómo el polo se transforma en una selva, en un trópico. Porque él dice, él va en el avión, volando sobre el Antártico y de repente... Pasa de hielo a vegetación profusa. Vegetación, selvas, ríos, mantos de calor y de entre medio animales prehistóricos. Claro. O sea, mal que mal estamos hablando de un almirante del alto mando secreto norteamericano que cuenta todo esto en una entrevista en televisión. Sí, bueno, y además es que la operación, así para tirar un teaser, la operación High Jump es muy rara, porque básicamente es una operación supuestamente para fines de investigación meteorológica en la Antártica, pero eran 30 barcos, incluidos 3 portaaviones, 4 submarinos o 300 aviones. Claro. Iban a la guerra. Era una flota de invasión. Exacto. No era una... Iban a anteponerse, digamos, cualquier movimiento nazi. De hecho, tú puedes ser muy escéptico con estos mitos, pero tú decís... ¿Por qué? Sí, y eso sí está debidamente documentado. Porque, de hecho, llegaron a Valparaíso, anclaron ahí parte de la flota y luego... Pero fíjate que el propio Hitler, que creía absolutamente en la idea de la Tierra hueca, pero lo hemos atacado porque vamos a hacer un capítulo de esto, hablaba de cómo la posibilidad de invocar criaturas que ya estaban desaparecidas en la historia de la humanidad. Exactamente. Y que uno podía llegar a estos reinos como Ágata, Agartha. Y llegamos de nuevamente a Aleister Crowley, la idea de que... De que teletransportó y eso se me fue. A ver. El día en que... Mira la vuelta. El día en que supuestamente Aleister Crowley hace el ritual que abre un portal para traer estas criaturas. Pero eso como en el cielo, creo, ¿no? Así como a media altura. ¿Qué día fue? El 30 de junio de 1908, el mismo día del incidente de Tunguska. Espérame, estamos hablando... o sea, puede que él haya tenido que ver... Con el incidente de Tunguska. Con una replicación justo al otro lado del mundo,
Porque el incidente no busca, o sea, fue una gran detonación, pero nunca se encontraron nadie entiende- los nadie sabe lo que- datos del meteorito y Y todo. se habla de todo, de un cometa, De de una que hubo, ovni, de que hubo una especie de... el rayo de la muerte de Tesla. Exacto, de que hubo como incluso una fabricación espontánea de un micro Agujero. agujero negro y que destruyó toda la materia. Ahí fue esa misma fecha. Sí. Bueno, fue como los simpáticos de ahora que para el eclipse se le ocurrió volver a echar el acelerador de hadrones. Uy, de veras. Sí. Pero es un poco caricaturesco, pero es como que lo hacen a propósito. ¿Qué día vamos a volver a echar esto? El día del eclipse. Para que la gente ande así. Yo creo que, bueno, hay que a lo que se le echa la culpa del efecto Mandela, pero ya es otra historia.